Muy buenos días a todos. Les agradecemos que estén aquí. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para esta ocasión. Dice así: comunicado de la Arquidiócesis de San Salvador. Primero, comunico que al sacerdote Leopoldo Antonio Sosa Tolentino, quien fue acusado de abuso sexual de menores y por eso suspendido de sus facultades sacerdotales en octubre del 2019, para dar inicio a un proceso canónico en su contra, este mes de agosto le hemos levantado dicha suspensión para que se reintegre a la actividad pastoral con algunas medidas que deberá cumplir. La razón de ello es que en el mencionado proceso se encontró que cuando eventualmente sucedieron los hechos, el denunciante tenía 17 años de edad y en ese momento la normativa canónica establecía que a los 17 años la persona ya era mayor de edad. Por eso, la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó no continuar el proceso, indicando al obispo imponer las medidas oportunas, haciendo uso de su potestad inherente al gobierno de la diócesis, para luego ser rehabilitado en su sacerdocio. Nos alegramos por el padre Leopoldo Sosa Tolentino y con las condiciones antes expuestas, le rehabilitamos en sus facultades sacerdotales y pastorales. Segundo, el recién pasado jueves 27 de agosto, distintas asociaciones defensoras del derecho al agua, la Mesa de las Iglesias, la UCA y nuestra conferencia episcopal hemos presentado un escrito a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa para pedir que se reforme el artículo 2 de la Constitución Política de la República para garantizar en dicho artículo el derecho humano al agua y el saneamiento. Ya el 31 de agosto del 2018 presentamos a la Asamblea Legislativa nuestra propuesta de reforma constitucional en el artículo 2 de la misma para el reconocimiento del derecho humano del agua y el saneamiento. Pedimos a los señores diputados que cuanto antes promuevan y aprueben la reforma constitucional en favor de todos los salvadoreños. Que aprueben esa reforma constitucional en favor de todos los salvadoreños. Tercero, este día hemos reabierto nuestros templos a nivel nacional para reiniciar las celebraciones eucarísticas con la participación presencial de los fieles. Lo estamos haciendo de manera ordenada y gradual, observando todas las normas de seguridad sanitaria. Agradecemos toda la colaboración de los fieles que con tanta alegría y generosidad están ayudando para que dicha reapertura se lleve a cabo de la mejor manera posible. Gracias a Dios podemos hoy volver a nuestra normalidad. Recomendamos a todos cumplir todas las medidas sanitarias, también en el trabajo y en todos los lugares, a fin de evitar todo contagio, por la salud de los demás y por la salud propia. Y así evitaremos a nivel nacional un repunte de la pandemia, lo cual sería muy lamentable. Cuarto, estamos por iniciar septiembre, el mes de la patria.
Es importante que por el bien común hagamos nuestro mejor esfuerzo, dando lo mejor de nosotros mismos, cada uno en el lugar que le corresponde, pero con una visión de país, trabajando por el bien de la patria bendita que dichosamente lleva el nombre del Divino Salvador. Quinto, unámonos todos en oración, suplicando a Dios, por intercesión de María y nuestro santo Monseñor Romero, nos conceda la gracia del cese de la pandemia, que Dios nos proteja y bendiga a todos. San Salvador, 30 de agosto del 2020. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para las preguntas. Buenos días, damos inicio con la ronda de preguntas. Invitamos al periodista Gerardo Hurtado de Noticias Megavisión a que nos haga la pregunta. Muy buenos días a todos. Sí, Señor, hoy, después de 5 meses, se reanudan las misas presenciales en todos los templos católicos. Entiendo que son 3 fases las que va a desarrollar la Iglesia. Hoy se permitió solamente 1/3 de la capacidad de cada templo. Háblenos un poco sobre las medidas de bioseguridad que les brindó el Ministerio de Salud, entiendo. Si nos puede explicar un poco sobre eso y un poco un tema también más nacional sobre un lamentable hecho que se registró el día de ayer, un accidente de tránsito donde se involucra a un diputado de la Asamblea Legislativa y donde lastimosamente falleció una persona, al parecer porque ingería bebidas alcohólicas. Entonces quisiera una opinión también al respecto. Sí, muchas gracias A usted por sus preguntas. En cuanto a la reapertura que estamos haciendo, tenemos como norma a cumplir el protocolo que fue elaborado por nosotros. Una comisión de la Conferencia Episcopal lo elaboró, pero que luego ha sido revisado por las autoridades y aprobado tanto por el Ministerio de Salud como también por el Ministerio de Trabajo. Hubieron algunas modificaciones que nos hicieron, algunas observaciones. En fin, fue un trabajo común, diríamos, de ellos y nosotros. Ahora bien, ciertamente el protocolo tiene fases. Esta primera fase es solo la celebración de la Santa Misa y se considera una tercera parte de la capacidad del templo. La segunda fase es a mediados de septiembre y por el 19 de septiembre comienza la segunda fase y entonces ya podemos tener la mitad del templo y vamos a comenzar además con las catequesis y con las asambleas o reuniones de los distintos movimientos apostólicos o áreas de pastoral, en fin, todos los grupos, todas las comunidades, pero siempre con el espacio debido, el aislamiento personal, como le llamamos, de 2 metros entre cada persona. Eso se va a mantener. Y finalmente, en la tercera fase, 15 días después, ya entonces sí, podrá llenarse el templo, aún manteniendo siempre la distancia. Y todo el tiempo se usará la mascarilla y las demás medidas de bioseguridad, el alcohol gel y todo lo que las autoridades sanitarias han establecido, que limpiarse los zapatos a la entrada, etcétera, la temperatura, que si alguien tiene 37.5, más de 37.5 grados, ya no puede participar. Entonces, todo eso lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo estrictamente. Y bueno, hemos visto la colaboración, como decíamos en el comunicado, de parte de todas las personas
esperamos que todo marche bien. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta, yo confieso mi ignorancia, no me doy cuenta. Es primera vez que escucho de ese accidente. Lamento mucho, sobre todo que haya una persona que haya fallecido. Nuestra condolencia para las familias. Pediremos por su eterno descanso. Y luego, si me pregunta usted sobre el grado de responsabilidad que puede haber en esto, bueno, es lo que decimos siempre, que ya las autoridades y las instituciones deberán funcionar y establecer qué grado de responsabilidad hay, o si no hay ninguna responsabilidad, en fin. Yo no puedo externar ningún criterio porque no conozco el caso, sinceramente. Pero lamentamos mucho que se den estos casos, ¿cómo no? Muchas gracias. Gracias a usted. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Abiu Segovia, de KL. Muchas gracias. Buenos días, reverendísimo monseñor. Encantado de volverlo a encontrar después de largo tiempo. Muchas gracias, mucho gusto. Mi pregunta concreta es que durante estos días vimos en el escenario político que era más importante interpelar a un militar por acciones pasadas. Está bien, para que no se repitan. Sin embargo, una pandemia nos reta a todos, ¿no? ¿Quién no ha tenido a un familiar, a un vecino? A cada familia hemos percibido el dolor. Y los políticos todavía siguen a tientas evadiendo su responsabilidad en no aprobar un protocolo que permita proteger a las personas vulnerables. Quisiera su valoración al respecto. Y lo otro es que una vez iniciada la reapertura, sabemos que San Vicente, por ejemplo, la diócesis de allá, va a reabrir hasta finales de septiembre o octubre. ¿Qué diócesis han comenzado a partir de hoy? Me parece del centro y el occidente, pero que nos lo explique usted para la feligresía en este día de Santa Rosa de Lima, ¿no? Sí, muchas gracias por su pregunta. En verdad, nosotros hemos lamentado, en repetidas ocasiones hemos expresado nuestra preocupación porque no haya una ley que regule la apertura de la actividad económica del país. Y es muy triste, lo hemos expresado. Y qué lástima de que la comunidad tiene que ir adelante sin ninguna normativa. Y ojalá que se pongan de acuerdo las autoridades, que haya diálogo, que haya colaboración, que haya verdadera voluntad política en el mejor sentido de la palabra para que tengamos leyes justas, leyes buenas. Esto ha sido muy triste. Ahora, en cuanto a que si hay actividades de carácter partidario o con intereses electorales, pues si eso fuera así es muy triste, ¿verdad? También es muy triste. Yo no estoy muy informado tampoco de cuál es la verdadera intención de algunas actividades, pero en lo que comparto totalmente con usted es que es de lamentar que no tengamos ninguna ley, cuando de verdad estamos en emergencia, y de hecho estamos en emergencia, pero no hay ley de emergencia, y estamos reaperturando la actividad comercial, la actividad económica, y no hay ninguna ley. Yo creo que somos posiblemente el único país que vive este fenómeno. Nosotros lo que hemos dicho es que las personas ahora sí tienen que ser responsables, porque si no hay ninguna ley, entonces no vamos a caer en la anarquía, al contrario. Este es el momento para demostrar nuestra madurez política, nuestra responsabilidad humana, nuestro alto civismo para acatar las disposiciones de las autoridades y no caer en
¿cómo decir?, en una situación que lleve al país a una catástrofe, a una hecatombe. Eso no puede ser, no puede ser. Y yo la impresión que tengo es que las personas han tomado mucha responsabilidad por su cuenta. Y cuando me toca salir, veo que todo el mundo lleva la mascarilla. Aquí mismo ustedes, como están detrás de las cámaras, yo voy a decir para que todos se den cuenta. No hay ni uno solo sin la mascarilla, más que mi hermano, porque tiene que hacer los gestos. Se quitó la mascarilla, pero todos llevamos la mascarilla. Eso debe ser siempre. Y no porque hay una ley, ahora por propia responsabilidad, que es más importante sin duda. Yo diría eso. Hago un llamado, un apelo a la propia responsabilidad y madurez civil de las personas, que nos cuidemos y que cada uno cuide de los demás, sobre todo de los mayores y de los pequeños. Y así vamos a salir adelante. Yo tengo fe que con la ayuda de Dios no se va a dar el repunte que muchos están anunciando, que ven ya venir. Y han hablado especialistas en la materia que dicen que el repunte viene. Yo digo, Dios no lo va a permitir. Este es un pueblo de fe. Estamos todos pidiendo al Señor y también haciendo lo posible cada uno. Primero Dios, que salgamos adelante. Y ojalá que esto sea una experiencia que lleve a los señores políticos a no repetir esto. Que cuando la nación más necesita, estén más unidos para que salgamos adelante de la mejor manera. Esta vez no se pudo, tristemente no se pudo. Yo no entiendo los tiempos cuando están hablando de una ley y ya se reaperturó. Me cuesta entender de qué están hablando. Y a veces con fechas de junio. ¿Cómo puede ser? ¿O es del próximo año o es del año que ya pasó? No, es junio pasado. Óigame, si las leyes ni siquiera tienen efecto retroactivo, y mucho menos en este caso. Pero son cosas que yo creo solo en El Salvador pasan. Pero paciencia. Ojalá todo esto nos dé una madurez política. Yo, con todo respeto, es a la sociedad y a las personas más sencillas, más humildes, a las que aplaudo su gran responsabilidad. Y termino haciendo un llamado que hemos hecho muchas veces a las empresas para que sean solidarias con sus trabajadores y que no les despidan, que no les quiten su salario y tampoco que cierren antojadizamente para conseguir a lo mejor un beneficio grande para ellos. No, ahora es el momento de ser solidarios. Hoy es cuando se debe predicar con el ejemplo la responsabilidad social de la que mucho se habla en las empresas. Pero ¿dónde está la responsabilidad? Pues ahora. Y no lo digo por todos, porque yo sé bien que hay empresarios muy generosos, muy responsables, que están haciendo mucho esfuerzo. Pero de presto, lamentablemente, no se puede decir de algunas empresas muy grandes, incluso, que hemos oído la queja, el clamor del pueblo, que de presto, de la noche a la mañana, se quedan sin empleo. ¿Cómo es posible? Es una pandemia donde vemos una situación límite todos y deberíamos estar unidos, solidarios, ayudándonos. Así es como vamos a salir adelante. Gracias por su pregunta. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Gerardo Castro, de YSUCA. Buenos días. Buenos días. Arzobispo, yo traigo 3 preguntas. La primera va en torno a la poca transparencia que este gobierno está mostrando. Hemos visto que va a solicitar diversos fondos a la Asamblea Legislativa. Muchas veces son aprobados y no son tal vez gastados como se ha planificado en un primer momento. Hemos visto también que del Ministerio de Agricultura se han negado las auditorías a la Corte de Cuentas de la República. Se ha comprado alimentos con sobreprecios, en fin,
algunos expertos económicos han dicho de que se está malgastando el dinero que se ha destinado para la pandemia. Su valoración en torno a esto y también a la poca transparencia que el gobierno muestra en eso. Vea, yo sinceramente no tengo datos. Nosotros como iglesia no estamos haciendo mediciones, pero las personas que lo están haciendo y que tienen pruebas, pienso que deberían aportarlas y que sean las instituciones las que funcionen. No solo para el gobierno, sino que para cualquier funcionario, que si no se están haciendo bien las cosas, pues que las instituciones funcionen. Yo personalmente no manejo datos, ni de unos ni de otros, pero escuchar eso es muy triste. Ojalá que no sea, y si fuera verdad, pues que se siga el proceso correspondiente con las instituciones que tienen esa finalidad. Perfecto. La segunda pregunta va en torno al tema del agua. En reiteradas ocasiones se ha pedido al legislativo que ratifique pues, el tema como un derecho humano al agua, que se apruebe una ley general de agua. Se han mandado escritos, se han mandado cartas, se han mandado firmas y al parecer sería como que se están cayendo en un costal sin fondo o roto. Los diputados pues no toman con seriedad el tema y al parecer están ya enfrascados en una carrera electoral para el 2021 y han dejado las necesidades del pueblo a un lado. Totalmente de acuerdo con usted. Esto es muy triste. A veces hemos convocado la comunidad civil, llamémosle así, y se reúnen tantas personas y hemos ido en marcha a la asamblea y todo para nada. Es una burla al pueblo. Y a mí me da mucha tristeza. No entiendo por qué esa actitud de parte de los señores diputados. No lo entiendo. Si se deben al pueblo, negarle el derecho al agua al pueblo, ¿qué sentido tiene? El agua es vida. Y el agua no se puede comercializar. Pagar el servicio sí, pero no comercializar. No es materia de comercio. Y al contrario, debe garantizarse a todos. Todavía hace falta que llegue el agua potable a tantos lugares. Estamos en el siglo XXI. Muchos países tienen agua potable en todas partes. Nosotros no. Tenemos cantidad de cantones que nunca han tenido agua potable y todavía no se ve que llegue el tiempo en que tengan agua potable, tristemente. Y también tenemos zonas urbanas donde sí tienen la cañería pero no tienen agua. Pues se les puso agua pero no les llega. O si les llega cada 3 días, 1 hora a las 2 de la mañana, óigame, ¿cómo es posible? Y 1 o 2 horas a la semana y a 10 horas de la noche. Todo eso, ¿verdad? Es muy triste, pero comencemos por el principio. Si la Constitución política tiene por finalidad la defensa de los derechos de las personas, los derechos fundamentales, y el artículo 1 y 2 reza precisamente de esos derechos, tiene que estar el del agua. Y entonces, si no hubiera el derecho al agua, estamos perdidos. Y yo no veo por qué tardarse tanto y no hacer caso de este clamor público. Es cierto que nosotros hemos firmado los documentos y los hemos presentado, pero es un clamor público. Y para este servidor es un gesto muy bonito y una experiencia muy bonita ver cómo nos reunimos todos, distintos grupos, con distintos credos, las iglesias evangélicas, etcétera, y las agrupaciones ambientalistas y demás conglomerados de corte social, y todos, entonces es un clamor público. Tengo entendido que ustedes en la UCA han hecho varias encuestas, pero una de las últimas, el 90 y tantos % pide que haya la declaración del derecho al agua y una ley del agua. No camina. Entonces la gran pregunta es,
a quienes se deben los diputados. ¿Acaso no es al pueblo que los eligió, si el pueblo les está pidiendo? Ojalá antes de terminar el mandato hagan por lo menos esto: aprobar la reforma constitucional, que no se va a dar porque bien sabemos que una reforma constitucional tiene que ser presentada, aprobada por una asamblea y ratificada por la siguiente asamblea. Pero ya que siquiera la aprueben ellos, tenemos años de venirlo pidiendo, ni siquiera se ha aprobado una vez, pues, ni siquiera. Entonces yo digo, por lo menos un gesto de buena voluntad de aprobarla ahora, y que dejen la responsabilidad a los siguientes, que la otra asamblea vea si lo va a aprobar o no lo va a aprobar, o ratificar, pero que ellos lo aprueben esta vez, ya con eso sería bastante. Yo en la siguiente vez vendría a aplaudirles aquí con ustedes, pero es muy triste, porque parece que estamos gritando en un desierto y que nadie nos escucha, que nadie nos ve. Hacemos ¿cómo se llama? Marchas a la asamblea, llevamos escritos y lo decimos de una manera, lo decimos de otra, nada, lo que usted ha dicho no se escucha. Sí nos reciben y yo sé que hay diputados muy buenos y con buen interés y ellos están con nosotros, ¿cómo no? Siempre tenemos la recepción positiva, pero cuando ya se tiene que tomar decisión, no pasa. Ahí se queda. Es muy lamentable. Ojalá hoy nos escuchen, ojalá. Que pedirle al Señor, yo digo que el Señor mueva las voluntades, ilumine las mentes para el bien. Gracias por la pregunta. La última pregunta, sé que contestó con respecto al caso del diputado Magaña, que no conocía los datos, pero ellos están como protegidos por una especie de fuero constitucional. ¿Sería conveniente entonces desaforarlo para que responda tal vez por los hechos del accidente? Sí, yo no conozco el caso, como digo, no quisiera opinar de algo que no sé tan siquiera. Pero en cuanto al fuero, en general, yo creo que sería conveniente que se quitara el fuero, que no existiera el fuero. Si yo no me equivoco, lo inventaron para protegerse porque venían del conflicto armado y entonces había que poner en la Constitución ese fuero. Pues eso ya pasó. Eso ya pasó, ya no hay más conflicto armado ni nada de eso. Y yo creo que este es uno de los pocos países, o el único, yo no sé, que tienen fuero los señores diputados. Entonces, a mí me parece que no debería haber el fuero en ellos. No me refiero a un caso u a otro en particular, sino que en general, que todos respondamos ante la ley. Yo soy de ese parecer y me parece que no soy el único, que muchos opinan así. Y bueno, hay muchas cosas que corregir en una legislación, pues como hecha la medida para no responder ante la justicia. Porque otro tanto podemos decir de los 10 años, famosos 10 años en el que ya prescribe el enriquecimiento ilícito. ¿Dónde se ha visto? Si alguien toma lo que no le pertenece, es sujeto de ley siempre. Así pasen 1000 años, se pueden hacer juicios históricos, y se han hecho ya. Pero alguien, ¿por qué funcionario después de 10 años ya no se le puede pedir cuentas? Eso no está bien, sencillamente no está bien. Y yo creo que de nuevo son cosas propias de este país. Y si en algo otro hay, pues también es incorrecto. Entonces, ojalá que vayamos mejorando nuestra legislación. En eso yo estoy de acuerdo. No voy a referirme a un caso concreto porque no lo conozco. Bueno, gracias. Muchas gracias. A usted. La última pregunta está a cargo del periodista Ernesto Rivas, de Univisión.
Buenos días, monseñor. Ya mis preguntas ya las contestaron, así que voy a cambiar. Yo quisiera entonces que nos hiciera un breve comentario de cómo ve usted la nueva realidad que se está viviendo en El Salvador y en el mundo, y la nueva realidad de la Iglesia. Y la otra sería que, ya que habló usted del repunte, entonces la segunda fase dependerá si este repunte no viene, y si viene, queda sin valor ya la segunda fase, solamente. Bueno, quizá contesto lo último que ha preguntado usted. Mire, nosotros queremos pensar que no va a haber repunte. Eso estamos pidiendo al Señor. Si usted me dice, ¿y si lo hubiera? Bueno, eso no sabemos, porque con los posibles y futuribles es difícil meternos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, hasta qué punto ha habido esto, hasta qué punto no lo hay, qué disposiciones van a tomar también las autoridades. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos vigilantes, y que si pasara algo, vamos a reunirnos los obispos y vamos a tomar decisiones. Parece que no contesté lo anterior, que alguno de los señores me preguntaba sobre San Vicente, que no ha comenzado todavía, y es verdad. Tomamos la decisión de comenzar este día en todo el país, y así lo publicamos en el comunicado de la semana pasada, o hace 2 semanas, mejor dicho. Pero pusimos un número allí que cada obispo vería también la propia realidad de su diócesis o de los templos de alguna zona en concreto. Y es el caso de San Vicente. Monseñor Rauda nos ha informado que están muy preocupados porque hay varias parroquias con alto número de contagios. Tanto es así que hace poco murió un sacerdote, el padre Miguel Ángel Morales, párroco de una parroquia de Hilo Vasco. Entonces se han visto obligados a no abrir, porque esto es el clamor de las personas y también los sacerdotes que están viendo el bien de las personas. Y van a abrir en septiembre, parece que el 16 de septiembre ya comienzan ellos. Entonces, nosotros estamos abiertos para determinar lo más conveniente, pero tenemos esperanzas que no se va a dar ningún repunte. Monseñor, y su comentario sobre los nuevos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo lo ve la Iglesia, su óptica? ¿En qué aspecto, perdón? Bueno, ha cambiado todo, ha cambiado el mundo, ahora todos mascarilla, ahora todos distanciamiento. O sea, la Iglesia, ¿qué comentario hace? Esto es imprevisto, pues. Nadie, yo no me imaginaba preguntarle a usted, yo con mascarilla y usted con mascarilla. Entonces, yo quisiera como un comentario, ¿cómo ve la Iglesia esta nueva forma de vivir? Mire, la Iglesia, como es antigua, tiene 2000 años de existencia, esto no le es nuevo, esto lo ha vivido ya. Hace 100 años lo tuvimos en el 1918, fue la pandemia de la gripe española así llamada, que no era española, pero que pegó en Europa, tanto que 2 de los niños videntes de la Virgen de Fátima murieron a causa de la gripe española, Francisco y Jacinta. Entonces, y si usted se mete a Google, va a ver que toda la gente andaba igual que nosotros. Claro, nosotros somos de poca data, más ustedes que son más jóvenes, entonces, pero aún los que somos mayores, esto nunca lo habíamos vivido. Pero se ha vivido ya, se ha vivido ya. Y conste que ahora nos ha golpeado menos. En otras ocasiones ha habido mortandad, porque no tenían la penicilina, no tenían los antibióticos, que son de este siglo que acaba de pasar. Bueno, no acaba de pasar, pero el siglo pasado, a mitad del siglo pasado,
el gran descubrimiento. Entonces, ahora yo le doy gracias al Señor sinceramente cuando veo los datos de cuántos han muerto y veo que no son muchos. Bendito sea Dios. Es cierto que la pandemia sí se da porque tenemos vehículos de transporte mucho más expeditos y mucho más rápidos, el avión sobre todo. Antes se localizaba y era epidemia, ahora es una verdadera epidemia. Digo, una verdadera pandemia, pan del griego, ¿verdad? Todos, y demos pueblo, pandemia, de todo el pueblo, todos los pueblos. Sí, pero no nos ha golpeado tanto. Ahora, esto no quiere decir que no estemos en una verdadera crisis, no solo sanitaria, sino también económica, política, social. Sí, nos está afectando. Pero lo que yo quiero decirles es que nosotros lo vemos con esperanza, que esto es pasajero, que esto, hoy estamos así, y yo digo es histórico, hay que tomarnos fotos, porque mire qué bien nos vemos, todos cubiertos de la cara. Después ya nadie va a llevar nada de eso. Esto va a pasar. Lo importante es que ahora lo vivamos con responsabilidad. Entonces, yo no estaría tan sorprendido, porque esto es nunca visto. No, sí lo hemos vivido ya, no nosotros, pero nuestros mayores, y con consecuencias mucho más graves, mucho más letales. Ahora, gracias a Dios, no ha sido tanto. Tantas personas se están curando. Yo agradezco a los médicos todo lo que están haciendo, incluso también a los que nos están orientando con entrevistas, como la doctora Barrientos, por ejemplo. Tenemos una deuda con ella porque muchas personas nos hablan y nos dicen, yo me he curado por la doctora Barrientos. ¿De veras? ¿La ha visto usted? No la conozco, pero he seguido sus indicaciones y mire, estoy bien, mi familia está bien, gracias a ella. Bendito sea Dios. Tenemos los medios de comunicación. Incluso la Santa Misa la hemos tenido, la hemos seguido, aún sin ir al templo. Antes era más difícil. Entonces, no es que quiera ser superficial y decir que no está pasando nada, sino más bien dar ánimo y decirles que esto no es el fin del mundo y que esto ya va a pasar, que lo vivamos con valentía, con fe y con espíritu solidario, caritativo, y entonces va a ser más fácil. Muchas gracias por la pregunta, de todos modos. Gracias a usted, monseñor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga a todos.